Listo. A ver, chicos, vamos a empezar. A ver, enciendan las cámaras. Valeria, Mariana, Mijael, Yaneli, vamos encendiendo las cámaras, chicos. Muy bien. A ver, listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Ya hemos esperado unos minutos a sus compañeros. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que viene a ser las partes de la planta, ¿no? La llamada organografía vegetal. Ya la semana pasada ustedes, profesor, han visto acerca de las hormonas, ¿no? Y hoy día vamos a empezar a hablar acerca de las partes de la planta, ¿ya? La organografía, la llamada organografía vegetal. A ver, el día de hoy vamos a ver una parte y ya la siguiente semana vamos a continuar hablando acerca de la misma. Listo. Entonces, cuando vamos a hablar de organografía, vamos a ver, ¿no? Que esta viene a ser una ciencia que se encarga de estudiar, como su mismo nombre lo dice, ¿a quién? A los órganos. En este caso, a los órganos de la planta. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver el llamado cormo. Cuando hablamos de cormo, hablamos del cuerpo, miren, del cuerpo de la planta, ¿no? Y este cuerpo de la planta, este cormo, tiene dos partes básicas. La parte de la raíz, llamada también radícula, ¿no? O parte subterránea, y la de la zona del vástago o zona aérea. Como ven en la imagen, la zona radicular, la zona subterránea, abarca lo que viene a ser la raíz, mientras que la zona del vástago o zona aérea, miren, ¿no? Abarca todo lo que viene a ser el tallo, las hojas, las flores y los frutos, ¿verdad? Entonces hay que recordar bien esta imagen, ¿no? Las dos grandes partes, ¿no? Del cuerpo de una planta, la zona radicular o de la raíz y la región del vástago o zona aérea que abarca el tallo, las hojas y las flores principalmente, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo bien claro. Ahora, como vemos aquí, ¿no? Dentro de este esquema vamos a ver que hay dos tipos de órganos, ¿no? Aparte, ya vimos lo que viene a ser el cormo, que viene a ser el cuerpo de la planta, que está dividida en dos grandes partes. Ahora, otra forma, ¿no? de clasificar o de dividir a los órganos que forman parte de la planta es acerca de los llamados órganos vegetativos y órganos reproductivos. ¿Cuáles son los órganos reproductivos de la planta? La flor, ¿no es cierto? La flor, el fruto, ¿no? ¿Y cuáles son los órganos vegetativos? ¿No? La raíz, el tallo y las hojas, ¿ya? Entonces, esa es otra forma, ¿no? De dividir a estos órganos que forman parte del cuerpo de la planta, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar ahora a hablar acerca de la raíz, ¿no? Entonces, cuando hablemos de raíz, vamos a hablar, ¿no? Como ustedes ya están viendo aquí, vamos a ver que esta se encuentra ubicada generalmente debajo del suelo, ¿verdad? Por eso es que se llama también la parte, o forma parte de la parte subterránea. Ahora, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver que estas raíces, miren, se van a ramificar, ¿no es cierto? Se ramifican y van a formar una red extensa que se encarga básicamente ¿de qué? De fijar a la planta al suelo. ¿Qué más vamos a ver en la estructura de la raíz? Miren, vamos a ver que presentan una serie de pelos absorbentes. ¿Cuál es la función de estos pelos absorbentes? Como su mismo nombre lo dice, vamos a ver que ellos aumentan o incrementan la superficie de absorción. ¿Y qué cosa es lo que absorben? Van a absorber agua, van a absorber nutrientes, ¿no? Todo esto, ¿no? Es función de estos pelos absorbentes que encontramos acá. ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar dentro de la raíz?
¿no? Y miren que tenemos acá, la semana pasada ustedes ya han hablado con el profesor acerca de las llamadas hormonas vegetales, ¿no? Y entonces ustedes hablaron acerca de los tejidos de crecimiento. ¿Cómo se llamaban ¿no? Esas hormonas que se encargaban de eso? Las que se encargaban del crecimiento de las plantas. A ver, chicos. Miren. A ver quién se Si mal no acuerda. recuerdo, Miss, una era las citocininas que promovían el desarrollo lateral de la planta. Ya, pero hay una, miren, en la semana pasada ustedes cuando hablaron con el profesor acerca de los tejidos, han visto que habían dos grandes grupos de tejidos, ¿no es cierto? Los tejidos meristemáticos, acuérdense que son tejidos embrionarios, son tejidos que se caracterizan porque están en constante división, ¿no? Y los tejidos adultos, aquellos que tenían ya una función determinada. Ahora, los que se encargan del crecimiento, acuérdense, son los meristemos, ¿ya? Los meristemos, ¿sí? Acuérdense que tenían ustedes los meristemos primarios y los meristemos secundarios, ¿no? Los primarios eran los que se encargaban del crecimiento de la planta a nivel de longitud, ¿no? Es decir, en el eje vertical. Mientras que los meristemos secundarios, acuérdense, eran encargados del crecimiento, pero en grosor, o sea, en la línea horizontal, ¿no es cierto? Era el crecimiento en grosor. Entonces, acuérdense también, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, el profesor subió las diapositivas al aula virtual, me dijo, ¿no? Entonces, los meristemos son los encargados del crecimiento de la planta. El primario se encarga del crecimiento en longitud, ¿no? Es decir, en el eje vertical, ¿no? Mientras que el meristemo secundario se encarga del crecimiento, pero del crecimiento en grosor de la planta. Bien, entonces cuando vimos a la raíz, vamos a ver, miren, que en la zona final de acá de la raíz se encuentra una estructura, la llamada cofia o pilorriza. Esta cofia, vamos a ver que es aquella que se encuentra protegiendo, es una estructura protectora ¿de quién? Precisamente de ese tejido meristemático que vamos a encontrar acá, ¿ya? Entonces, el tejido meristemático, acuérdense, lo vamos a encontrar, ¿no? A nivel de la parte final de la raíz, aquí, está protegida por la cofia, ¿ya? Por la cofia, y también lo vamos a ver luego cuando hablemos de tallo, porque acuérdense que el meristemático está en los extremos de la planta, precisamente para permitir el crecimiento a nivel de longitud, ¿ya? Entonces, aquí en la raíz, una de las partes importantes es esta llamada cofia o pilorriza, porque está protegiendo ¿a qué? Protege al tejido meristemático primario que se encuentra en esta zona, aquella que le va a permitir a la raíz crecer, ¿no? Hacia abajo. ¿Qué cosa más vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la raíz se encuentra formada por una raíz principal, que es esta de acá. Y a partir de esta raíz principal, miren, que es esta que estoy señalando aquí con el puntero, se van a originar raíces secundarias, ¿no? Entonces, esas son partes de esta raíz, ¿no? La zona de la cofia, la raíz principal, las raíces secundarias y los llamados pelos absorbentes que se encuentran, ¿no? En todas las ramas de las raíces. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Función de los pelos absorbentes, como su mismo nombre lo dice, absorción de agua, de nutrientes, ¿no? De sales minerales, ¿no? Aquí, a nivel de la cofia, básicamente es una zona de crecimiento. ¿Por qué? Porque está protegiendo al tejido meristemático primario, ¿ya? Entonces, esas serían, ¿no? Las funciones principales, ¿no? La raíz principal, el eje principal, el eje central de la raíz, y las secundarias, ¿no? Son las ramas que van a proporcionarle estabilidad y firmeza a la planta. Muy bien. En cuanto a propiedades de la raíz, ¿qué cosa vamos a ver? A ver, cuando hablamos de raíz, ¿cuál sería el estímulo de la raíz, no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que las raíces se caracterizan porque tienen, ¿qué cosa? Tienen geotropismo positivo, ¿no? Ellas hacia dónde crecen? Crecen hacia abajo, ¿no? Debajo de la tierra, ¿no? A nivel subterráneo. Por lo tanto, ellas van a presentar geotropismo positivo. ¿Qué más van a tener? También van a tener hidrotropismo positivo. Acuérdense que ellas absorben el agua, ¿no? Que va a encontrar aquí en la tierra. ¿Qué más vamos a ver? Tienen fototropismo. ¿Cómo será el fototropismo en la raíz?
¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Cómo creen ustedes que será el fototropismo? Acuérdense que, ¿no? Que ellas crecen en dirección del sol o en dirección de la tierra, las raíces. En dirección de la tierra. En dirección de la tierra, ¿no es cierto? Por eso es que hablamos de geo, porque geos es un prefijo que indica tierra, ¿no? Geotropismo positivo, porque ella crece en dirección de la tierra. Pero ahora, ¿cómo será el fototropismo? ¿Positivo o negativo? Foto, acuérdense, hace referencia a la luz, ¿no es cierto? A la luz solar. ¿Ella crece en dirección de la luz solar? No. No, no es cierto. Por lo tanto, sería un fototropismo negativo, porque ella no va a crecer en dirección de ese estímulo, de la luz, fototropismo. Por eso en ella se habla de un fototropismo. La raíz presenta fototropismo negativo y geotropismo positivo. Geo sí es positivo porque ella sí crece en dirección de la tierra. ¿Listo? Entonces, esas serían las propiedades de la raíz. Geotropismo positivo, pero fototropismo negativo. ¿Quién tendrá entonces fototropismo negativo? ¿Qué órgano de la planta tendrá fototropismo positivo, perdón? ¿Qué estructura de la... A ver, ¿qué estructura de la planta crece en dirección del sol? Las hojas. Las hojas, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra estructura está por encima de la tierra? Muy bien, Richard, a través del chat. El tallo, ¿ya? El tallo en este caso, ¿no es cierto? El tallo está por encima y él sí crece en dirección del sol. Él sí tiene fototropismo positivo. Pero ¿cómo será el geotropismo en el caso de las hojas del tallo? Negativo. Claro, ¿no es cierto? Negativo, muy bien. Entonces ya creo que quedó claro eso, ¿no? Entonces es positivo cuando sí reacciona en función del estímulo y negativo cuando no lo hace. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces las partes de la raíz vamos a ver que de manera general entonces vamos a encontrar aquí, ¿no? Tenemos nuestra raíz, el cuello, el cuerpo que está formada por las raíces secundarias, la raíz primaria y la zona de crecimiento que está formada por la cofia. Acuérdense de esta cofia, ¿ya? La cofia es la que está protegiendo al tejido meristemático, acuérdense. ¿Qué tipos de raíces vamos a tener? Entonces, cuando hablamos de tipos de raíces, chicos, vamos a ver que estas raíces han desarrollado una serie de modificaciones en su estructura, ¿no es cierto? Que les va a permitir a ellas desarrollarse en los distintos medios en los que se encuentren. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos raíces que son consideradas fasciculadas. A ver, ¿quiénes son raíces fasciculadas? Vamos a ver que son las llamadas también fibrosas. ¿Y por qué se caracterizan? Porque vamos a ver que en este tipo de raíces, miren, no hay una raíz principal, no hay una raíz primaria, ¿no? Vamos a ver que todas son raíces secundarias, no hay una raíz primaria ahí, ¿verdad? ¿Qué más vamos a ver? Que todas se caracterizan porque tienen casi el mismo espesor, ¿no? Miren, tienen casi el mismo grosor todas las raíces. Entonces, acuérdense, las fasciculadas o fibrosas son aquellas que no van a tener una raíz primaria, una raíz principal. Ahora, ¿quiénes... ¿Qué plantas, por ejemplo, podemos ver que tienen este tipo de raíces? Vamos a ver plantas como el maíz, como las palmeras, el trigo, ¿no? Son plantas que tienen raíz de tipo fasciculada, ¿ya? Luego, napiforme. ¿Cuándo hablamos de una raíz napiforme? Cuando vamos a ver que sí existe una raíz principal, ¿no? Una raíz principal que se encuentra bastante engrosada, ¿no? Engrosada y que se caracteriza ¿por qué? Porque va a acumular sustancias de reserva en su interior. Ejemplo de plantas que tienen este tipo de raíz napiforme, vamos a ver a las zanahorias, las beterragas, los rábanos, el nabo, ellas son ejemplos, ¿no? de plantas que tienen este tipo de raíz, una raíz napiforme. ¿Por qué? Porque tienen una raíz principal bastante engrosada. Luego vienen las de tipo tuberosa.
¿no? Estas se caracterizan porque tienen raíces bastante anchas, ¿no? Y que a la vez también permite la acumulación de sustancias de reserva. ¿Qué tipos de plantas encontramos con este tipo de raíz? ¿No? Vamos a encontrar el camote, la zanahoria también tiene este tipo de raíz, ¿no? La yuca, por ejemplo, ¿no? Son raíces tuberosas. Luego tenemos las adventicias. En el caso de las adventicias, se caracterizan porque ellos no tienen una raíz, una radícula principal, ¿no es cierto? Este tipo de plantas, por ejemplo, emergen de otros órganos, ¿no? De órganos diferentes a la raíz. Pueden emerger del tallo, de las hojas, más no de la raíz. ¿Ya? Este tipo de raíces, las raíces adventicias, o sea, ellas van a provenir de otra parte de la planta que no sea la raíz. Y las acuáticas, aquellas, pues, ¿no? Que van a permitir, ¿no? La flotación de las mismas, ¿no? ¿Qué plantas son de tipo acuáticas? La lechuga, la lentejita de agua, ¿no? Todas ellas son plantas que tienen este tipo de raíz, raíces acuáticas. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a ver este pequeño esquema, ¿no? Donde vamos a ver... Ay, chicos, disculpen que estoy con tos, la tos no me deja. Ya. Estas raíces llamadas raíces adventicias. Ya, acuérdense, las adventicias son aquellas raíces, ¿no? Que van a generar o van a emerger de órganos que no sean la raíz. Pueden ser de los tallos, pueden ser de las hojas, ¿no? Básicamente es para ver esta imagen. Nos vamos al siguiente órgano, que viene a ser el órgano del tallo. En el caso del tallo, vamos a ver que el tallo viene a ser la parte intermedia de la planta, ¿no es cierto? Acá tenemos a la raíz, acá está el tallo y acá están las hojas. Entonces, el tallo viene a ser la parte intermedia del cuerpo de la planta. ¿Qué vamos a ver respecto al tallo? Vamos a ver que el tallo es un órgano, como lo ven acá, es un órgano alargado, ¿no es cierto? Ramificado, ¿no? Que va a crecer en sentido contrario a la raíz, ¿no? Si la raíz crece hacia abajo, ¿no? Va a tener un geotropismo positivo, él no. Él va a crecer en dirección del sol. Él va a tener un geotropismo negativo. ¿Qué más va a tener? Va a tener un fototropismo positivo, porque él crece en dirección del sol. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las partes de del tallo? En el caso del tallo, miren, chicos, vamos a ver que van a presentar el cuello, ¿no? La zona del cuello es esta parte de acá, la parte final, aquella que se va a unir a la raíz. Vamos a dibujarla por acá. Entonces vamos a dibujar por acá nuestro tallo. Listo. Esta zona de acá es la zona del cuello. ¿Ya? Esta de acá es la zona del cuello. La zona que se va a encontrar entonces unida a ¿qué? Unida a la raíz, ¿no es cierto? Esta es la zona del cuello. ¿Ya? Por acá vamos a dibujar a la raíz principal, sus raíces secundarias y por acá la cofia. Listo. Esta zona de acá es la zona del cuello, la que se encuentra, la que une el tallo con la raíz. Luego vamos a ver que en la estructura del tallo, ¿qué cosa más vamos a observar? Vamos a observar las zonas llamadas nudos, ¿no? Son unas zonas un tanto engrosaditas, ¿no? Por acá no se logra ver bien, pero son los llamados nudos que se van a encontrar a lo largo del tallo de la planta. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar una serie de nudos. Estos nudos, vamos a ver que son estructuras, como ya les dije, que son engrosadas y que se caracterizan ¿por qué? Porque en esas zonas se van a desarrollar ¿quiénes? Se van a desarrollar, miren, por aquí tenemos un nudo, ¿no? Y en estas zonas de los nudos, ¿qué cosas se desarrollan? Miren, se van a desarrollar yemas. Las llamadas yemas que van a dar origen ¿a quién? Que van a dar origen a las ramas, ¿no? Entonces, miren, por acá hay un nudo, por acá también tenemos otro nudo, ¿no? Acá se ve eso, sí se estructura, si se ve bien en esta imagen, acá hay un nudo, acá hay otro nudo,
¿no? Por acá tenemos otro nudo y miren, estos nudos se caracterizan ¿por qué? Porque son estructuras que tienen, ¿a quién? Tienen a las yemas, las llamadas yemas axilares, ¿no? Que son aquellas que van a dar origen ¿a quién? A las ramas, ¿no? A las ramas de los árboles, de las plantas, mejor dicho. Ahora, la zona comprendida entre ambos nudos, miren, recibe el nombre de entrenudo. ¿Ya? Estos entrenudos son segmentos que se encuentran ubicados entre ambos nudos. ¿Qué más vamos a ver? Esto no ha sido graficado de repente por aquí. Las llamadas lenticelas, que también las han visto en la semana anterior cuando han hablado de tejidos vegetales, ¿no? También hablaron acerca de las lenticelas a nivel de tallo, ¿no? Entonces, las lenticelas, ¿qué cosas son? Son pequeñas, ¿no? Pequeñas aberturas que va a presentarse, ¿no? A nivel del tallo y que permiten, ¿qué cosa? Le van a permitir al tallo el intercambio gaseoso con el medio ambiente, ¿ya? Las lenticelas a nivel del tallo, ¿ya? Entonces, vamos ubicando, ¿no? Las partes, ¿no? Que encontramos en el tallo. Aparte de las yemas axilares, ¿qué otras yemas vamos a tener? Vamos a tener a la yema terminal o apical, ¿no? Estas zonas de acá, miren, la que les había mencionado hace un momento, cuando hablábamos de la cofia de la raíz, les dije que en la cofia había tejido meristemático que permitía el crecimiento de la planta hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí en el tallo les dije que también iba a haber una zona que presentaba tejido meristemático. ¿Dónde la vamos a encontrar? Precisamente aquí, en esta yema terminal o yema apical. Acá esta yema también presenta tejido meristemático que precisamente va a permitir el crecimiento de la planta hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba, ¿no? Entonces vemos que dos zonas de la planta, puede ser pregunta de repente de su siguiente examen, ¿no? ¿No? Zonas de la planta en donde encontramos la presencia de tejido meristemático. Entonces, inmediatamente su respuesta sería ¿dónde? En la cofia de la raíz, ¿no? Y en la yema apical o yema terminal del tallo. En esos dos extremos vamos a encontrar tejido meristemático, ¿no? Y eso permite, ¿qué cosa? El crecimiento longitudinal de la planta, ¿no? El crecimiento hacia arriba, en el eje vertical, ¿ya? Entonces, acuérdense bien de estas dos zonas, ¿ya? La zona de la yema terminal o yema apical, donde hay tejido meristemático, y a nivel de la cofia. Ya, chicos, entonces acuérdense que esas dos zonas de la planta tienen tejido meristemático, que le van a permitir a la planta el crecimiento a nivel longitudinal. Listo. Ahora, ya, las funciones las vamos a ver luego, pero ahorita, ¡ay! ¿Qué hice? Ya rayé todo. Listo. Entonces, vamos a hablar, cuando hablemos de partes del tallo, acuérdense, hablamos de la zona del cuello, que es la zona que la une a la raíz. Vamos a hablar la zona de los nudos, ¿no? Que en donde vamos a encontrar que hay presencia de yemas axilares que van a permitir el crecimiento de las ramas. Y vamos a encontrar, ¿no? La región exacta de las yemas, ¿no? Que pueden ser, como vimos acá, una yema terminal o apical y las llamadas yemas axilares, ¿no? Miren, la yema apical o terminal es la que permite el crecimiento de la planta a nivel de longitud, mientras que las yemas axilares son las que permiten el crecimiento de las ramas. También esto hay que diferenciarlo bien, estos dos tipos de yemas, ¿ya? La yema axilar que permite el crecimiento de ramas, también puede ser pregunta de examen, ¿no? Permite el crecimiento de las ramas y y la yema terminal o apical que permite el crecimiento en longitud de la planta. Listo. Entonces, eso en cuanto a partes del tallo. ¿Cuáles son las funciones de este tallo, no? ¿Por qué es tan importante el tallo? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que una de las primeras funciones que tiene que tiene este tallo, ¿no? Va a ser la del soporte, sostén de las plantas, de los órganos que van a encontrarse dentro del tallo, ¿no? Vamos a ver que el tallo, ¿quién alberga? Va a albergar ramas, alberga hojas, alberga flores, frutos, ¿no? Y a veces hay frutos que son bastante pesados, ¿no? Entonces vamos a ver que una de las principales funciones de él es precisamente dar soporte y dar sostén a estas estructuras.
¿Qué más vamos a ver a lo largo del tallo? ¿No? La parte de la conducción, ¿no? Esto de acá también lo han visto ustedes la semana anterior, cuando hablaron acerca de los tejidos conductores, ¿no? Del xilema, del floema. Eso lo han visto ustedes también ya, ¿no? La semana anterior. Entonces, ¿cuál es la función del tallo? También, ¿qué funciones tiene? La de conducción. ¿Qué cosa va a transportar? Transporta savia bruta, transporta savia elaborada, ¿no? Y entonces acá recordamos lo que vieron la semana anterior, ¿no? Ustedes cuando vieron tejidos vasculares, ¿no? Habían dos tipos de tejidos vasculares. ¿Cuáles eran ellos? A ver, chicos. ¿Cuáles eran los dos tejidos vasculares? ¿Qué nombre recibían? ¿Se acuerdan? El xilema y el floema, ¿no? El xilema y el floema. Ahora, acuérdense también aquí que uno de ellos transportaba savia bruta y el otro transportaba savia elaborada, ¿no? Cuando hablamos de savia bruta, cuando hablamos de savia elaborada, ¿no? Eso también han hecho. A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Cuando hablamos de savia bruta, ¿de qué estamos hablando? Xilema. De xilema, de savia bruta, ¿verdad? Y la savia bruta, acuérdense qué cosa transporta. Transporta agua y sales minerales, ¿no? Acuérdense eso también para hoy día por ahí. Entonces, el xilema va a transportar savia bruta. Y cuando hablamos de savia bruta, hablamos de transporte de agua y de sales minerales. Y cuando hablamos de floema, el floema, ¿qué cosa es lo que transporta? Savia elaborada, ¿no es cierto? Y la savia elaborada hace referencia a los nutrientes, ¿no? Nutrientes como la sacarosa, ¿no? Hormonas, todo ello va a ser transportado a través del floema, de la llamada savia elaborada. Entonces, acuérdense que el tallo tiene esta función, la función de conducción. Transporta la savia bruta y la savia elaborada a través de sus dos tejidos vasculares, el xilema y el floema. Otra función del tallo, la fotosíntesis. Acuérdense que la fotosíntesis se va a llevar a cabo, ¿no? En los órganos de la planta, en los órganos verdes, ¿no? Aquellos que tengan qué cosa, aquellos que van a presentar clorofila, ¿no? ¿No? En este caso, a nivel de tallos verdes, también se puede llevar a cabo la fotosíntesis, pero el órgano principal de la fotosíntesis en sí es la hoja, ¿no? Pero también puede llevarse a cabo en tallos verdes. Entonces, esta también sería una función, ¿no? Del tallo, la fotosíntesis. Otra función, miren, y no menos importante, es la de reserva. Vamos a ver que hay algunas plantas que van a presentar tallos considerados subterráneos, o sea, debajo de la tierra. ¿Quiénes presentan, por ejemplo, tallos de tipo subterráneo? Los oyucos, la papa, ¿no? Entonces, ellos cumplen función de reserva. Entonces, acuérdense, miren, este tema está bastante relacionado con el que han visto la semana anterior, ¿no? La semana pasada vieron lo que era tejidos. Listo. Ahora, cuando hablamos también de tallos, así como habíamos visto que habían diferentes tipos de raíces, vamos a ver que también vamos a encontrar diferentes tipos de tallos, ¿no? Los llamados tallos herbáceos y los tallos leñosos. En el caso de los tallos herbáceos, vamos a ver que son aquellos que se caracterizan porque tienen tallos blandos, tallos verdes, ¿no? Mientras que los leñosos son aquellos que tienen unos tallos un poco más fuertes, más duros, más macizos, ¿no? Y generalmente, ¿no? Tienen otra coloración, un tanto marrón, como están viendo acá en nuestros ejemplos, ¿no? En el caso de tallos herbáceos, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? De plantitas como el cálamo, la caña de azúcar, ¿no? El bambú también, por ejemplo, es un ejemplo de tallo herbáceo, ¿no? Aquellos que sean tallos volubles. Cuando hablamos de tallos volubles, aquellos que se van a enroscar o se van a enroscarse o enredarse alrededor del mismo tallo, ¿no? Esos son tallos volubles, ¿no? Cuando generan, ¿no? Una especie de enredaderas que se van a enredar precisamente alrededor del mismo tallo. Hay otros que son trepadores. ¿Cuándo se dice que son trepadores? Cuando van a crecer también enroscándose, pero no necesariamente en el mismo tallo de la planta, sino en alguna estructura que encuentren cerca, ¿no? Y ellos lo van a utilizar como soporte.
¿no? Ahí hablamos de trepadores, ¿no? Miren, volubles cuando se enrosca sobre su mismo tallo y trepadores cuando se va a enroscar en alguna estructura cercana que encuentre que le va a permitir, le va a dar soporte. En los herbáceos sería en este caso, ¿no? Porque tiene tallos verdes. Listo. A ver, un ratito, chicos. Ya, listo. Ya, entonces acuérdense, ¿no? Esta clasificación, herbáceos y leñosos, ¿no? Herbáceos, tallos más blandos, ¿no? Verdes. Los leñosos son tallos más macizos, más duros y son un tanto marrones, ¿ya? ¿Dónde encontramos entonces los herbáceos? En plantas como el cálamo, la caña, acuérdense también en tallos volubles, acuérdense volubles, aquellos que se van a enredar sobre su mismo tallo, y trepadores cuando se van a enrollar sobre otra superficie que encuentren cercana y les va a dar soporte, ¿no? Ejemplos de tallos trepadores, el maracuyá, la uva, como lo hemos puesto acá. Luego, en el caso de los leñosos, vamos a encontrar a los leñosos, los vamos a encontrar en la mayoría de árboles, arbustos que de repente hemos visto, ¿no es cierto? En palmeras, en helechos, como lo hemos visto acá. A ver qué pasó. Nuevamente, miren aquí, ¿no? Esta es otra forma de clasificar también a los tallos, ¿no? Los tallos epíceos o aéreos, aquellos que están, ¿no? Como les dije, ¿no? En el aire, por así decirlo, ¿no? Tenemos acá este leñoso, que es, ¿no? A nivel de árboles, de palmeras. Luego vamos a tener también la caña de azúcar, ¿no? Los cactus, acuérdense de ellos, este tipo de plantas son aquellas que van a, también almacenan agua, hacen fotosíntesis, ¿no? Ya cuando hablemos de repente más adelante de fotosíntesis, vamos a hablar más, un poquito más acerca de estas plantas. Luego tenemos los llamados, el llamado estolón, ¿no? Que por ejemplo son plantas que van a crecer a nivel de la tierra, ¿no? Creo que hay una lámina más que nos va a permitir hablar de este estolón. Sí, hay otra lámina. ¿Ya? Acá está. Los que hemos visto, ¿no? Hemos hablado de tallos, aquellos que van a crecer a nivel del aire, por así decirlo, pero también hay plantas que crecen a nivel subterráneo, en la tierra, ¿no? Y aquellos que van a crecer a nivel de la tierra o por debajo de la tierra, ¿no? Son aquellos que van a, ¿qué función básica van a tener? La de almacén, como vimos hace un momento, ¿no? Aquellas que van a crecer por debajo de la tierra o a nivel de la tierra, son aquellos que se caracterizan porque almacenan, ¿qué cosa? Almacenan sustancias de reserva, ¿ya? Ejemplos de este tipo de tallos. Tenemos el estolón que les venía diciendo hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa acá? Como ven ustedes, estos tallos, miren acá, son tallos que crecen de manera horizontal, ¿no es cierto? Miren acá, crecen de manera horizontal. Acá está la raíz y acá el tallo se va por acá, ¿no es cierto? Es un tallo que crece de manera horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este va a crecer, como hemos puesto acá, se elonga, crece, ¿dónde? Por encima de la superficie, ¿no es cierto? Hasta que se logre enraizar, ¿no? En otra zona de acá y generen, miren, una nueva plantita, ¿no? Ejemplo de plantas que tienen este tipo de tallo, las clásicas son las fresas, ¿no? Miren el estolón, ¿no? Hay un crecimiento por encima de la tierra, pero miren, es un crecimiento, no es un crecimiento normal, que es un crecimiento vertical, como la mayoría de tallos, ¿no? Este es un crecimiento horizontal, ¿ya? El estolón, se habla de estolón cuando hablamos de este tipo de crecimiento. Luego tenemos los tubérculos. En el caso de los tubérculos, miren, ¿no? Como ustedes ven, el crecimiento va a ser por debajo de la tierra, ¿no? ¿Y qué cosa permite cuando crece bajo la tierra? Almacenar sustancias de reserva, ¿no? Ejemplo de aquellos tallos, ¿no? Que van a tener este tipo de crecimiento, miren, los tubérculos que ya conocemos, ¿no? La papa, ¿no? El oyuco, la oca, ¿no? Ellos van a tener este tipo de crecimiento, ¿no? Un crecimiento por debajo de la tierra. Y luego tenemos a los rizomas. Miren, los rizomas también van a tener un crecimiento de tipo horizontal, ¿no es cierto? Pero en ellos, en este caso, va a ser un crecimiento, miren, también horizontal, pero va a ser exactamente por debajo de la tierra, ¿no? A diferencia del estolón, que miren, el crecimiento es por encima de la tierra, acá el crecimiento va a ser por debajo, ¿no? Va a ser subterránea. ¿Qué plantas pertenecen o presentan este tipo de tallos, estos rizomas, ¿no? El quión, la caña de azúcar, ¿no?
Ellas se caracterizan porque presentan este tipo de tallos llamados rizomas. En el caso de los bulbos, chicos, ¿no? Vamos a ver que se caracterizan porque ellos tienen, ¿qué cosa? Van a tener tallos muy pequeños, muy acortados, ¿no? Y se van a encontrar, ¿no? Como vemos acá en las imágenes, rodeados, ¿no? De hojas bastante carnosas. ¿Qué plantas encontramos acá? ¿No? Las cebollas, ¿no? Esa es la planta clásica que presenta bulbo, ¿no? ¿Quién más? Los ajos, los chalotes, pero son plantas que, ¿no? Más conocidos, el ajo y la cebolla, ¿no? Vamos a la siguiente parte de la planta. Ya hemos hablado de raíz, hemos hablado de tallo. Ahora vamos a hablar acerca de las hojas, ¿no? En el caso de las hojas, vamos a ver que este tipo de plantas se caracterizan porque son como, miren, acá las tenemos, ¿no? Son planas, son delgadas, ¿no? ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué tendrán esta forma? ¿Por qué tendrán este grosor? Vamos a ver que ellas son planitas, son delgadas. Y precisamente esa forma que presentan estas hojas, ¿qué cosa les permite a ellas? Les permite la máxima absorción de los rayos solares. ¿Qué cosa vamos a ver que reciben ellas? Ellas van a recibir la savia bruta que viene del tallo, ¿no es cierto? Las hojas son las que reciben la savia bruta que viene del tallo. ¿Qué más? Y en la interacción precisamente de esa savia bruta que llega con la radiación o la energía que ellas captan del sol, van a transformar todo eso en savia elaborada, es decir, lo van a transformar en nutrientes. Acuérdense que ellas son los órganos principales de la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis, no sé si ustedes ya han hablado de ese tema antes, ¿no? Pero acuérdense que en la fotosíntesis la planta, ¿qué cosa obtiene? Obtiene sus nutrientes, ¿no es cierto? Nutrientes como carbohidratos. A ver qué me dice un ratito, chicos, Yulisa. A ver, un momento, hija, vamos a revisar la sala de espera. Bien, ustedes. Esta coordinación, si esta coordinación yo no puedo hacer nada. Y es porque tienen que estar con la cámara encendida. Si no, los retiran de la clase, ¿no? Y está bien, porque ya han habido varios problemas. Incluso me pasó con un aula de 6º grado que entraron personas, yo los acepté y entraron personas de no sé de dónde. Entonces, por eso ustedes, para verificar que son ustedes, tienen que estar con la cámara encendida. Listo. Entonces, seguíamos hablando, ¿no? Que, bueno, una de las funciones principales de la hoja, como les venía diciendo, es la fotosíntesis, ¿no? ¿Y qué cosa permite en la hoja que se lleve a cabo esta función? Precisamente la forma que ella tiene, ¿no? Esta forma delgadita, esta forma aplanada, que le va a permitir captar, ¿no? La energía que viene proveniente de ella, ¿no? Y unida a la savia bruta que ella recibe, acuérdense, la savia bruta, ¿no? Es el agua que ella que ella va a recibir de la raíz, ¿no? Junto con la energía solar, le va a permitir a ella elaborar nutrientes, principalmente carbohidratos, ¿no es cierto? Y si hablamos nosotros de nutrientes, de carbohidratos, ¿qué estamos hablando? De la llamada savia elaborada, acuérdense de eso, ¿ya? Entonces vamos a ver que eso es lo que ocurre aquí a nivel de la hoja. ¿Cuáles son las partes, no? Las partes de la hoja, como vamos a ver aquí, tenemos la región del llamado peciolo. Vamos a empezar por abajo, ¿no? La zona del peciolo, esta zona de acá, ¿no? Es considerado el llamado tallo de la hoja, ¿no? Es considerado el tallo de la hoja. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver que este peciolo, por ejemplo, puede ser cortito, puede ser largo. ¿Qué le permite a la hoja? Le va a dar sostén, ¿no es cierto? Es la zona de unión entre la hoja y el tallo, ¿no? Vamos a ver que este peciolo, miren, ¿con quién se continúa? Se continúa con el nervio central, ¿no? Esta zona de acá, ustedes de repente por ahí han sido curiosos, han agarrado las hojitas, ¿no? Y ven que tiene un nervio, una región central, como una tirita, que viene a ser el nervio central. Este nervio central, ¿con quién se une? Se une con el peciolo. ¿Qué más vamos a ver aquí a nivel del nervio central? Miren que va a presentar pequeñas ramificaciones, nervios más pequeños, ¿no? Se va a dividir en nervios más pequeños. Esas son las llamadas nervaduras, ¿no? Son aquellos que van a recorrer todo el ancho de la hoja, ¿no? Entonces, ya vamos viendo otra estructura de la hoja. ¿Qué más vamos a ver?
Por ejemplo, acá nos mencionan al limbo. Cuando hablamos del limbo, vamos a hablar de la totalidad de la hoja, ¿sí? Toda la hoja recibe el nombre de limbo, ¿ya? Este limbo presenta dos zonas. La zona del embés, que es la parte inferior de la hoja, ¿ya? Esta zona del embés es aquella que no va a recibir la luz del sol, ¿no? Y la zona del haz es la parte superior de la hoja, ¿no? Aquella que sí va a recibir la luz del sol. Luego, ¿qué cosa más vamos a encontrar aquí, no? A nivel del limbo, entonces acuérdense que se va a llevar a cabo la absorción de la luz del sol, ¿ya? Y a nivel de hoja, ¿qué estructuras encontramos que se encargan del intercambio gaseoso? Acuérdense, acá a nivel de la hoja están los estomas, ¿no? Los estomas. Y a ver si estuvieron atentos. A nivel del tallo, ¿qué estructura permitía el intercambio gaseoso? A ver, a nivel del tallo, les mencioné, ¿qué nombre recibía esa estructura que permitía el intercambio gaseoso? También puede ser motivo, ¿no? De una pregunta, ¿no? Durante el examen, ¿no? Tenemos aquí a nivel de la hoja, a nivel del tallo, que hay estructuras que van a permitir, ¿no? El intercambio de gases. ¿Recuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Se las dije. Por ahí que se parece a mi nombre. ¿Mm? A nivel de tallo. A ver. Y si también supongo que han hablado en la semana anterior. Acuérdense, a ver. Las llamadas lenticelas. A nivel del tallo están las lenticelas que permiten el intercambio gaseoso. Y a nivel de la hoja vamos a tener a los estomas. Entonces acuérdense también eso, miren, ¿no? También sería por ahí, podría surgir una buena pregunta para su examen, ¿no? A nivel del tallo encontramos a las lenticelas y a nivel de las hojas están los estomas, ¿no? Los estomas son aquellos que van a permitir el intercambio de gases, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que vamos a encontrar, ¿no? Formando parte de la hoja, ¿no? El limbo, que es la totalidad de la hoja, la zona del embés, que es la parte inferior de la hoja, aquella en donde no recibe luz solar. El haz es la parte superior de la hoja. Tenemos al nervio central, junto con sus nervaduras, ¿no? Tenemos al peciolo, ¿no? Que es el llamado tallo de la hoja, ¿no? Es el que lo une precisamente al tallo, ¿no? Esas son las estructuras de una hoja. Entonces seguimos avanzando. Y bueno, vamos a hablar acerca de la clasificación de las hojas, ¿no? Va a tener una serie de clasificación, ¿no? En función a diversas estructuras que vamos a ir viendo ahora. Entonces vamos a ver, ¿no? Primero, de acuerdo a la presencia o no de peciolo. Es una forma de clasificarlos. Por ejemplo, tenemos hojas pecioladas, aquellas que sí van a presentar peciolo. Acuérdense, el peciolo es la llamada, ¿no? Es como que el tallito de la hoja, ¿no? Es la que lo une al tallo, ¿no? Entonces, hay hojas que son pecioladas, aquellas que sí van a presentar al peciolo, y aquellas que no van a presentar peciolo, ¿no es cierto? Son hojas sentadas, se dice. Luego vamos a tener, por ejemplo, las llamadas hojas simples u hojas compuestas. Cuando hablamos de una hoja simple, miren, cuando el limbo es una sola pieza, ¿no es cierto? Una sola pieza. Y hoja compuesta, como ven aquí, vamos a ver que se caracteriza porque hay varias, ¿no? Hay varias hojitas, ¿no? Hay una nervadura, hay un nervio central, miren, ¿no? Y hay varias hojitas. Entonces, eso es cuando hablamos de compuesta. Otra forma de clasificarlas, miren, es por el borde que ellas van a presentar, ¿no? Aquellas que se caracterizan porque tienen un borde entero, un borde liso, aquellas que tienen un borde ondulado, esta que se recibe el nombre de dentada, porque como su mismo nombre lo dice, presentan dientes, ¿no? Las aserradas, estas aserradas son aquellas que van a presentar, si se dan cuenta, unos dientes un poquito más agudos, se puede decir, y un poquito más inclinados en comparación con la dentada. Luego tenemos a las hendidas, miren aquellas que presentan, ¿no? Estas, su mismo nombre los dice, ¿no? Hendiduras. Luego tenemos aquí a la lobada, aquella que se divide en varias porciones, son más evidentes que las hendidas, ¿no? Las lobadas, ¿no? Presentan porciones más redondeadas. Luego vamos a tener
Luego vamos a tener, por ejemplo, las pinnadas. Cuando hablamos de pinnadas, cuando vamos a ver, ¿no? Que las hojitas se van a disponer a lo largo del eje central. Cuando hablamos de impar, como su mismo nombre lo dice, impar y pinnadas. ¿Por qué? Porque hay un número impar de hojitas formando parte de ella. Y par y pinnadas, como su mismo nombre también lo dice, está formada por un número par de estas hojitas, ¿no es cierto? Entonces solamente es básicamente el nombre. ¿Ya? Estas de acá son tipo de hojas, como ustedes están viendo, son hojas compuestas, ¿no es cierto? Porque van a tener varias hojitas. Y bueno, acá solamente esta imagen es para ver, pues, no toda la gran variedad de formas que pueden adquirir las hojas de las plantas, ¿no? Bien, y vamos a empezar, chicos. A ver, vamos a ir participando todos, ya que hoy día, como estamos en semana de evaluación, no van a hacer tareas, entonces vamos a desarrollar la dirigida y también vamos a desarrollar la domiciliaria, ¿sí? Vamos a ir preguntándoles por ahí uno por uno, y de paso que les vamos Miss, poniendo... Dime. como son prácticas, sí nos puede dejar tarea. Lo que no es son en los exámenes bimestrales. Ah, ¿sí? Ah, ya. Ujú. Ah, ya, pero igual, vamos a ir desarrollando. A ver, vamos a ver si han estado atentos a la clase y vamos a ir preguntándoles uno a uno. A ver. Ya, y vamos a ir poniéndole su puntito por ahí para nota de oral. Listo. A ver, en la primera. En la primera me va a ayudar. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar aquí. Ah, voy a salir del formato para poder escribir yo también. A ver qué pasó. Ahí está. A ver. Listo. En la número 1, a ver, me va a ayudar Gonzalo. A ver, Gonzalo Rodrigo. En la número 1, ¿no, Miss? Hijo, en la número 1, ¿cuál sería? Dice, es el órgano reproductor de la planta. ¿No? Les dije al inicio de la clase que había un órgano que era el órgano reproductor en la planta. La flor. A ver, ¿quién contestó? Para ella, Miss, la flor. Sería la flor, ¿verdad? Listo. Listo, vamos completando por acá. Ay. A ver, vamos a ver a través del chat. Muy bien, Santiago también. Muy bien, Camila a través del chat. Listo, entonces en la 2. En la 2 nos pone, la papa es un tipo de tallo denominado, a ver, la papa, ¿qué habíamos dicho que era? Tubérculo. Era un tubérculo, ¿verdad? Era un tubérculo. ¿Quién me habló por ahí primero? Adriana Ponce, profesora. Muy bien, Adriana. Muy bien, Gonzalo también. Muy bien, Camila a través del chat, ¿no? Entonces, completamos. Es un tubérculo. Listo. Ahora nos vamos al siguiente. Está bastante sencillo. Órgano vegetal que absorbe agua y sales minerales. La raíz. La raíz. La raíz, ¿verdad? Esa es la función principal de la raíz, ¿no? La raíz. Muy bien, chicos. Muy bien, Christopher, Camila, Gonzalo, a través del chat. Estoy leyendo todo lo que ustedes me van escribiendo. Dice, cumple la función de transporte en las plantas. ¿Cuál sería? A ver, ¿qué dice Killari? ¿Quién se encarga del transporte en las plantas? La función de conducción. Claro, son los tejidos vasculares, ¿no es cierto? Y ellos los vamos a encontrar a lo largo de ¿qué órgano? Muy bien, Santiago, muy bien, Luz, ¿no? A través del tallo, acuérdense, el tallo, ¿no? A través del tallo van a encontrarse ese tipo de tejido, los tejidos vasculares, ¿no? Y ellos son los que se encargan de transportar la savia bruta y la savia elaborada, acuérdense. Entonces sería tallo. Muy bien. Vamos anotándote aquí.
A ver, muy bien. Muy bien, Kiara, ya me envió su respuesta de la siguiente, ¿no? ¿Cuál era el órgano reproductivo de la planta? Flor. A ver, chicos, ¿cuál era? La Muy bien. La flor, ¿verdad? Muy bien, Kiara, muy bien, Camila. La flor, ¿no es cierto? Y luego, los órganos vegetativos, acuérdense, el tallo, Raíz, la tallo raíz, y Tallo, hojas. raíz y muy bien, raíz, tallo y la hoja. Listo, ya está completa esta parte. Vamos a bajar. Listo, ya, quedó. Muy bien, Richard, también. Vamos a la siguiente parte, es una lectura, ¿no es cierto? A ver quién me va a ayudar por aquí. Vamos viendo, a ver, uno de sus compañeros que me ayude con la lectura. A ver, Mariana, ¿me ayudas con la lectura, hija? Ok, Miss. A ver, empezamos. La tuna es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos en nuestro país, encontrándose rastros de ella en textiles de la cultura Wari, Tiahuanaco y Chimú. Su uso en la industria cosmética, Cosmética. farmacéutica y alimentaria hace de la tuna una fruta con enormes propiedades y múltiples usos. Su nombre científico es Opuntia ficus indica, pero comúnmente se le conoce como tuna o nopal en algunos países. Sobre su origen se suscitaron algunas discrepancias, pues muchos suelen señalar a la tuna como una fruta oriunda de México. Sin embargo, Antonio Brac, estudió y experto ecologista, señala en su libro Perú, 10.000 años de domesticación, que la tuna fue cultivada y consumida por los antiguos habitantes del Perú hace más de 2.000 años. Asimismo, se ha comprobado que culturas del Perú prehispánico hacían uso de la cochinilla, Dactylopius coccus, insecto que crece en esta planta, para el teñido de sus textiles, llegando a encontrarse la presencia de cochinillas en 46 muestras de 52 textiles examinados que pertenecían a las culturas Tiahuanaco, Chancay, Chimú, Wari e Inca. La tuna fue llevada por los españoles a Europa, desde ahí distribuida a otros países del mundo. Esta gran dispersión geográfica originó muchos tipos con características locales propias. Muy bien, Mariana. Listo. Ahora, entonces, la lectura nos habla acerca de los orígenes de la tuna, ¿verdad? Entonces, dice aquí la pregunta. El nombre científico de la tuna. ¿Cuál era el nombre científico de la tuna? Opuntia ficus. Opuntia ficus. Opuntia ficus, ¿verdad? Opuntia ficus es el nombre de la tuna. Vamos a ponerlo por acá. Oh. Listo. Ahora dice, el libro del ecologista Antonio Brac, ¿qué nombre recibía? Pero Perú, 10.000 años. años de domesticación. Perú, 10.000 años de, ¿no? De domesticación. Entonces también copiamos eso por ahí, muy bien.
Listo, vamos copiando. Y finalmente, no, la 3 nos dice, la es un insecto que crece, a ver, sobre la planta de la tuna. La cochinilla, ¿verdad? La cochinilla, muy bien. La cochinilla, vamos completando el cuadrito. Listo. Y luego los llevaron la planta de tuna a Europa. Los españoles, ¿verdad? Los españoles. Muy bien. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Listo. ¿Qué pasó? Los españoles. Muy bien. Listo. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar, como les dije, vamos a ver, son preguntas que están sencillas, así que vamos a aprovechar y vamos a desarrollarlos. Ahora sí, yo llamo a uno a uno, y esa persona me va a ir respondiendo, ¿sí, chicos? Listo. Uy, ¿qué pasó? Listo. Miss, también por el chat le podemos mandar. Claro, los demás pueden participar a través del chat, ¿no? Y la persona a la que le pregunto me va a responder aquí, ¿no? Mientras le pregunto, por vía oral. Listo. En la número 1 me va a ayudar Kiyari. A ver, Kiyari, en la número 1, hija, dice, es el principal órgano fotosintético de la planta. La hoja. La hoja, ¿no es cierto? En la 1 es la letra C. Muy bien, Kiyari. En la número 2, me va a ayudar Santiago Rodrigo. Sí, Miss. A ver, hijo, en la número 2. A ver, vamos a ver. El órgano reproductor de la planta, re fácil, Miss, la flor. Muy bien. Sí, yo puedo hacer la 3. A ver, ¿quién me habló? Yo. José. ¿Josué? Sí. A ver, Josué, ¿cuál sería la 3? Órgano vegetal que absorbe savia bruta. Raíz. La raíz, ¿no es cierto? Acuérdense, savia bruta, agua, sales minerales, ¿no? ¿Y quién absorbe? Absorbe la raíz. Listo, en la 4 me ayuda Piero. A ver, Piero, en la 4. A ver, Piero, ¿cuál sería en la 4 tu respuesta? Ciencia que estudia los órganos de una planta, ¿no? Zoología. ¿Mm? A ver, ¿cuál sería tu clave, hijo? Piero. Piero. No te escucho muy bien, hijo. A ver, ¿cuál sería tu clave? ¿Me escucha? A ver, escríbeme a través del chat, a ver, porque no te logro entender muy bien. Miss, yo puedo decir. A ver, un ratito, a ver, que diga, a ver, primero Piero, a ver. Muy bien, Miss, también se Mariana. lo mandé por el chat. Sí, estoy revisando, muy bien. A ver, ¿dónde está Piero? ¿Y la ornografía? Órgano. Miss, su audio. Se me apagó el audio. La organografía, justo el tema que hemos hecho el día de hoy, muy bien. Organografía. Bien, la 5 me ayuda. A ver. Vamos a ver por acá. Yulisa. A ver, hija, en la 5, parte de la hoja denominada el tallo de la hoja. Aquí, ¿quién dijimos que era conocido como el tallo de la hoja? A ver, Yulisa. El peciolo. El peciolo es conocido como el tallito de la hoja, ¿ya? En la 5 es la A. Muy bien, chicas. Dime.
Yo le mandé las respuestas del 1 al 7 en el chat, Miss. A ver, Luz, muy bien. Adriana también. Mariana. Alison. Ya. Sí, estoy revisando. Listo. Muy bien. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila también. Entonces, en las 6 me va a ayudar ahora Ariana. Ariana Malco. A ver, Ariana, en las 6, ¿cuál sería tu clave? Dice, las yemas axilares dan origen ¿a quién? A las ramas. ¿Mm? Las yemas axilares. Acuérdense de la estructura de la plantita que habíamos visto. Habían 2 tipos de yemas cuando hablamos, ¿no? En el tallo. Hablamos de yemas axilares y de la yema terminal o apical. ¿No? La yema terminal o apical, acuérdense, daba, ¿no? O permitía el crecimiento longitudinal de la planta. Mientras que las yemas axilares, ¿a qué cosa iban a permitir que surja o crezca? Las llamadas ramas, ¿ya? En la 6 es la B. Las yemas axilares dan origen a las ramas. La 6 es la B. A ver, Leonel, la 7. Positivo, Miss. La raíz posee geotropismo positivo, ¿no es cierto? Crece en dirección a ese estímulo. Muy bien, positivo. En la 8 me va a ayudar. A ver, vamos a ver por acá. Alex. A ver, Alex Camacho. Leo toda la pregunta. La 8 dice, parte de la planta que también realiza fotosíntesis. ¿No? ¿Qué partes de la planta realizan fotosíntesis? Hay uno que es el órgano principal y hay otro que también realiza fotosíntesis. Dime. El tallo, ¿verdad? El tallo, muy bien. La 8 es la E, el tallo. Muy bien, Luz. La 9 me va a ayudar, a ver, me va a ayudar Luz. Función del tallo por la cual se transporta la savia bruta y elaborada. Conducción. Conducción, ¿verdad? Muy bien. En la 9 es la A través de sus tejidos vasculares, ¿no? El xilema y el floema. En la 10, a ver, Camila. Camila Cántaro. No es un tipo de raíz, la flor. Muy bien, no es un tipo de raíz, la flor, ¿no? Bien. En la 11, en el cactus, a ver, en la 11 me va a ayudar, a ver, aquí no le he preguntado por aquí, vamos a... Valeria. A ver, Valeria. En la 11, ¿cuál sería tu clave, hija? Dice, en el cactus, el tallo cumple la función de... Fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿verdad? Fotosíntesis, muy bien. Acuérdense que el tallo, el cactus no tiene hojas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fotosíntesis se va a llevar a cabo en su tallo. En la 12 me va a ayudar Alexander. A ver. Son llamadas también nervios de las hojas nervaduras. Nervaduras, ¿no es cierto? Las nervaduras. En la 12, la clave es la letra B. A ver. En la 13 me va a ayudar Evan. A ver, Evan, en la 13. ¿Me escuchas, Evan? En la 13. Muy bien, Mariana, Richard, a través del chat.
Luz. Camila, muy bien. A ver, Evan, ¿cuál sería el órgano vegetal que absorbe savia bruta? Acuérdense. A ver, Evan. Yo lo puedo Acuérdense. decir, ¿no? Acuérdense, a ver. A ver qué dice Mateo. Mateo Sánchez, a ver qué opinas, hijo. ¿No? ¿Qué órgano de la planta se encarga de absorber savia bruta? Acuérdense que cuando hablamos de savia bruta, hablamos de agua, hablamos de sales minerales. ¿Quién se encarga de la absorción de ellos? A ver, Mateo. Mateo Sánchez. Ah, tienes mal el internet. Listo, pero puedes visualizarlo a través de la pantalla, ¿verdad? A ver, envíanos tu clave por el chat. ¿Cuál es el órgano de la planta que absorbe la savia bruta? O sea, el agua. Muy bien. La raíz. Claro, la raíz, ¿no es cierto, chicos? La raíz, muy bien. En la 13 es la de que D. la 3, Miss, si se da cuenta. Claro. En la 14, a ver, en la 14 me ayuda Piero. A ver, Piero. A ver, Piero. Piero Milla. En la 14, ¿cuál sería tu clave? En la 14, ¿cuál sería, Piero? Dice el... A ver. Sería, las hojas poseen un fototropismo positivo. ¿No es cierto? Positivo, acuérdense, las hojas crecen. ¿Cuál es el estímulo de las hojas? Es el sol, ¿verdad? Por lo tanto, foto, acuérdense, el prefijo foto hace referencia a luz, ¿no es cierto? Fototropismo, ¿no es cierto? Entonces, sería de tipo positivo, porque ellas crecen en dirección a ese estímulo. En la 15 me ayuda Xiomara. No es una parte de la raíz. La raíz, ¿verdad? Muy bien. Y en la 16 me ayuda, a ver, vamos a ver por aquí. Brian Goña. A ver, Brian. No es una parte del tallo. ¿Cuál sería? A ver, chicos. Muy bien, Richard a través del chat. A ver, Brian, fíjate bien. Muy bien, Christopher, Camila. ¿No? Es el limbo, chicos. El limbo es, Brian, ¿no? Acuérdate que el limbo es parte de la hoja, ¿ya? Entonces acá sería el limbo. Entonces, por ahí de repente... Miss, Dime. no sé si le habrán llegado mis mensajes, respondiéndole, bueno, he respondido por el chat casi todas las preguntas. A ver, ¿cómo te llamas, hijo? Gonzalo Rodrigo Barreto. Sí estoy leyendo todas sus respuestas, sino que a veces pasa rápido el chat y por eso no los puedo nombrar a todos. ¿Ya? Ya, escuchen, entonces. Entonces, cuando hemos hablado el día de hoy, hemos hablado, acuérdense, de 3 estructuras principales de la planta, ¿no? Mejor dicho, a ver, el día de hoy hemos hablado acerca de la raíz, el tallo y las hojas, ¿verdad? ¿Qué parte, se acuerdan que al inicio de la clase hablamos de una clasificación de la planta? ¿Qué tipo de órganos hemos visto el día de hoy? Habían 2 tipos de órganos, acuérdense, los vegetativos y el sexual o reproductivo, ¿no es cierto? El día de hoy, ¿qué hemos visto? ¿Vegetativo? El vegetativo, ¿no es cierto? Entonces, acordarnos el día de hoy, ¿no? Este de acá va a ser el límite de la tierra y vamos a ver por aquí que vamos a tener la raíz, ¿no? Un pequeño repaso. Entonces, acuérdense, acá en la parte final de la raíz, ¿cómo se llama esta estructura que está en la parte final de la raíz? Cofia. La cofia, ¿no es cierto? Y la cofia, ¿por qué es importante? ¿A quién está protegiendo? ¿A quién protege esta cofia, chicos?
Ah, la raíz central. ¿Mm? ¿Qué tipo de tejido protege? Acuérdense, protege al tejido meristemático, ¿no? Al tejido que permite el crecimiento de la planta. Acuérdense, la planta tiene un crecimiento en dos sentidos. A nivel longitudinal, o sea, para arriba, ¿no es cierto? Y un crecimiento a nivel de grosor, ¿no? En este eje horizontal, ¿no? Y acuérdense que el crecimiento longitudinal de la planta hacia arriba, ¿no? Se lleva a cabo gracias al tejido meristemático primario. ¿Ya? Eso ya lo han visto ya la semana anterior. Entonces, miren, tenemos a nuestra raíz acá, ¿no es cierto? La parte final es la cofia y esta cofia está protegiendo el tejido meristemático. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos una raíz principal, que es esta de acá, ¿no? Y a partir de esta raíz principal, ¿quiénes surgen? Surgen las ramas, ¿no? A las ramas secundarias de la raíz, las raíces secundarias, ¿no? Ahí están las raíces secundarias y luego, uy, ¿qué pasó? Y luego tenemos que ¿no? Vamos a ver que toda la raíz presenta una serie de pelitos absorbentes, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, ¿para qué sirven estos pelitos absorbentes? ¿Cuál es la función de ellos? Para absorber nutrientes. Claro, ¿no es cierto? Absorber los nutrientes, el agua que va a encontrar en esta zona. Entonces, muy bien, acá tenemos a la raíz, ¿no? La cofia, la raíz principal, las ramas secundarias y los pelos absorbentes. Bien, acá está la zona, entonces hasta acá es la raíz. Y la raíz se caracteriza porque tiene un geotropismo positivo, pero un fototropismo negativo, porque ella no crece en dirección de la luz del sol. Luego hemos visto también el día de hoy el tallo, ¿no? Acá está nuestro tallo, ¿no? Hemos visto el tallo, ¿no? Acá está el tallo. Acuérdense que puede presentar ramificaciones, ¿no? Y finalmente acá está la parte final del tallo, ¿no? Que vamos a ver qué estructuras vamos a encontrar en el tallo. Acuérdense, esta zona de acá es la región del cuello, que es la zona de unión del tallo a la raíz. Luego vamos a ver que también podemos encontrar qué cosa en el tallo. Vamos a encontrar regiones engrosadas, llamadas nudos, ¿no? Estas regiones engrosadas son los nudos. El espacio comprendido entre ambos nudos recibe el nombre de entrenudos. ¿Qué más vimos? Acuérdense lo que les pregunté por allí, ¿no? Hay unas pequeñas estructuras a nivel del tallo, ¿no es cierto? Las llamadas, ¿cómo son estas estructuras llamadas? Las llamadas lenticelas, ¿no es cierto? Esas lenticelas a nivel del tallo que permitían el intercambio de gases. ¿Qué más hemos visto en el tallo? Hemos visto la presencia en esta región, ¿no? De unas llamadas yemas, ¿no? Las llamadas yemas axilares, ¿no? Estas llamadas yemas, vamos a poner un puntito acá, las llamadas yemas axilares, ¿no? Las yemas axilares. ¿Qué cosa permiten estas yemas axilares? Miren, el crecimiento de ¿quién? El crecimiento de las ramas, ¿no es cierto? El crecimiento de las ramas. Por acá también debe haber otra yema axilar, ¿no es cierto? Porque va a permitir ¿qué cosa? El crecimiento de estas ramas. ¿Qué más hemos visto en el tallo? En la parte final del tallo, vimos a la llamada yema terminal, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante esta yema terminal? Ay, ¿qué hice? Esta yema terminal o apical también, cualquiera de los dos nombres recibe. ¿Por qué es importante? Porque acá se encuentra protegiendo ¿qué cosa también? A tejido meristemático, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿en qué zonas de la planta yo encuentro el tejido meristemático primario, sobre todo, a nivel de la yema terminal en el tallo y a nivel de la cofia en la raíz, ¿no? En ambos extremos está el tejido meristemático, aquel que le va a permitir precisamente a la planta crecer en esta dirección, en dirección longitudinal, ¿no? Hacia arriba. Y las yemas axilares están aquí y son las que permiten el crecimiento de las ramas, ¿no? Entonces, hay que fijar bien estas ideas, estos conceptos que nos queden claros, ¿no? Y todos ellos forman parte, tanto el, y acá en el tallo, ¿quiénes salen? Miren, se nos había olvidado, ¿no? Acá está el peciolo, ¿no? Y está el órgano fotosintético de la planta, ¿no? Que presenta su nervadura o su nervio central y que va a presentar sus nervaduras, ¿no? Este órgano es la llamada hoja, ¿verdad? La hoja, ¿no? Entonces por acá tenemos a la hoja, ¿no? Todo esto es el limbo, acuérdense,
¿no? Todo este es el limbo, esto de acá es el peciolo, el llamado tallito de la hoja que les dije, ¿no? Es el que lo une a la rama principal, ¿no? Entonces es el peciolo, el tallito de la hoja, ¿no? La hoja, que es el órgano fotosintético por excelencia, ¿no? Tiene una forma delgada, aplanada, que le va a permitir, ¿qué cosa? Captar la energía proveniente del sol. Entonces, el día de hoy hemos hablado acerca de la raíz, el tallo y la hoja, que vienen a ser los órganos vegetativos de la planta. La semana que viene vamos a hablar acerca del órgano reproductor de la planta, que viene a ser ¿quién? La flor. ¿Ya? La flor, el fruto, de ellos vamos a hablar la siguiente clase, ¿no? Pero el día de hoy hemos hablado de estas estructuras y debe quedar claro, ¿no? Sus estructuras, sus partes principales de cada una de ellas y las cositas que ya varias veces se las he repetido, ¿no? Y que pueden ser, pues, ¿no? Motivo de pregunta, ¿no? Acá las lenticelas que permiten el intercambio a nivel de tallo, y acá en las hojas, ¿cómo se llamaban las estructuras que permitían el intercambio gaseoso a nivel de la hoja? Les dije. ¿Cómo se llamaban? A ver, ¿quién se acuerda? Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya, les había hablado que habían estructuras dentro de la parte de la planta que permiten el intercambio gaseoso, ¿verdad? A nivel del tallo eran las lenticelas. Y a nivel de la hoja, ¿qué nombre recibían? Estomas. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, Richard, también a través del chat. Los estomas. Entonces, hay que recordar estas cositas, ¿no? Porque pueden ser motivo de su siguiente evaluación, chicos. Entonces, creo que ya con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Que tengan un buen examen. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, mi. Chao, Miss, Chao, cuídate mucho. chicos. Chao, Miss, cuídese.